¿Cómo están? Buenas noches, queridos amigos y hermanos. Es una alegría saludarles nuevamente. Les saluda el pastor Daniel Aro, deseándoles que Dios pueda bendecirlos grandemente a cada uno de ustedes en cada uno de sus desafíos y también en su familia, en sus proyectos, en todo lo que quizás ustedes están emprendiendo. Ya estamos prácticamente casi llegando al final del mes de noviembre, pronto llegará diciembre y un año más habrá terminado. Pero saben, queridos amigos, tenemos la alegría de poder nuevamente estar con ustedes para compartir la palabra del Señor, que nos trae esperanza, que nos trae gozo y alegría a nuestros corazones. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema muy especial y tiene que ver básicamente con una búsqueda, buscando en quién confiar. Nosotros los seres humanos generalmente buscamos a alguien en quien nosotros podamos confiar. Y a veces no es fácil confiar en alguna persona o en algún conocido. Nosotros confiamos generalmente en las personas que nosotros conocemos, ¿verdad que sí? Cuando conocemos a una persona, quién es, ya podemos depositar nuestra confianza en esa persona. Yo quisiera hacerte esta pregunta. ¿Tú entregarías el cuidado de tu hijo, de tu hija a una persona que no conoces? Por supuesto que no, ¿verdad? Creo que nosotros somos muy cuidadosos, somos muy delicados al encomendar a nuestros hijos cuando son pequeños. Eh, He tenido la experiencia de dejar a mi hijo en una ocasión con una persona de mucha confianza. Sin embargo, también sentía en ese momento que se me partía el corazón porque veía en los ojos de mi hijo esa separación, esa tristeza que causa a veces la separación entre dos personas que se aman. Y efectivamente cuando hablamos nosotros de este aspecto de la confianza, debe ser para nosotros un motivo de reflexión. Porque hoy en día nosotros los seres humanos a veces tratamos de confiar en, en promesas, en líderes, en la situación que hoy en día está viviendo el mundo. Muchas personas en el mundo entero tienen esperanza y confían que las cosas puedan ir mejorando. Y me gustaría que fuera así, me gustaría que las cosas se resolvieran, encontráramos soluciones a los problemas. Sin embargo, nosotros los seres humanos a veces somos complicados. Y buscar en quién confiar a veces se puede hacer un poquito difícil. Pero Dios nos ha dado los elementos, las indicaciones para que podamos aprender a confiar en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestros hermanos, pero sobre todo algo especial que Dios nos dice en su palabra, que nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Así es que en esta noche vamos a tratar de entender a la luz de la palabra de Dios, buscando en quién confiar. Y sin duda para nosotros, en quien debemos confiar es en nuestro Padre Celestial y en nuestro Señor Jesucristo, que siempre está buscando la oportunidad para entrar en una comunión especial con cada uno de nosotros. Quiero darte la bienvenida si te estás uniendo ya a este grupo de estudio de la palabra de Dios, y si tienes alguna petición de oración, no dudes también compartirlo con nosotros. Bien, vamos a ir a la palabra de Dios, y antes de eso quiero invitarte a que ores juntamente conmigo. Oremos. Padre querido que estás en el cielo, gracias Señor por tu amor y misericordia. Gracias por tu cuidado. Gracias por permitirnos abrir tu santa palabra en estos momentos para escudriñar lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos Señor a confiar, a conocerte, a depositar nuestra vida completamente en ti. Todo esto te lo pedimos pidiendo la sabiduría para entender tu palabra, y te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, mis queridos amigos y hermanos, vamos a empezar
yendo al Antiguo Testamento, y vamos a buscar en el libro del profeta Jeremías un pasaje realmente controversial. Yo lo aprendí y lo escuché este pasaje a muy temprana edad, cuando era muy pequeño. Y se utilizaba este pasaje sencillamente para clarificarnos a nosotros que nuestra confianza siempre debe estar en Dios. Hubieron momentos de chasco a lo largo de mi vida, cuando quizás la situación política de mi país estaba en una situación crítica y se esperaba con esperanza siempre a un nuevo candidato o un nuevo hombre o mujer que estuviera al frente de la nación. Y efectivamente el ser humano a veces busca no solamente líderes políticos, líderes religiosos, líderes sociales y probablemente también líderes espirituales en la iglesia, en la comunidad cristiana. Sin embargo, el profeta Jeremías, versículo 5, el capítulo 17, nos dice: Así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre, que se apoya en lo humano, y su corazón se aparta de Jehová. Estas palabras realmente son duras, porque es una sentencia, una declaración directa a aquel que solamente confía en el hombre. Por supuesto que nosotros aprendemos a confiar en una persona a quien nosotros aprendemos a conocer y a confiar. Y la confianza también se desarrolla y eventualmente se puede desarrollar también en una amistad, en una relación especial. Pero aquí estamos viendo nosotros que el Señor, a través del profeta Jeremías, está diciendo que el hombre que confía en el hombre muchas veces se equivoca porque está poniendo su corazón en un ser humano. Y el ser humano, tristemente, tarde o temprano puede cometer un desencanto o causar también un chasco en la vida del ser humano. Sin embargo, este pasaje no termina ahí, sino también el Señor nos añade que hay una bendición. El ser humano también puede ser bendecido, y qué hermoso es que nosotros podamos tener la bendición de nuestro Padre Celestial. Y cuando nosotros vamos al siguiente versículo de la Biblia y analizamos el versículo 7 en Jeremías capítulo 17, miren lo que dice ahí la palabra del Señor. Dice: bendito el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Amén. Qué hermoso es que nosotros los seres humanos podemos aprender a confiar y a desarrollar nuestra confianza completamente en el Señor. Eso no quiere decir que no podemos confiar en nuestra esposa, en nuestros hijos, en nuestros amigos, en nuestros hermanos de la iglesia, en nuestros compañeros de trabajo. Por supuesto que no. Nosotros debemos ser personas de confianza. Debemos desarrollar nuestra vida en base a confianza. No deberíamos inclusive dudar de la palabra de una persona. Pero el pasaje inició, el libro del profeta Jeremías, en este capítulo, inició con esta palabra: maldito el hombre que confía en el hombre y pone su corazón, pone su confianza. Es decir, ciegamente confía en un ser humano, sabiendo que el ser humano es un hombre sujeto a pasiones, sujeto a pecado, sujeto también a romper su compromiso, su palabra. Pero contrariamente a eso, encontramos al hombre que deposita su confianza en Dios. Y para ese hombre hay bendición. Bendito el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, ¿verdad? Así que aquí encontramos nosotros este elemento maravilloso de la palabra de Dios que nos invita a desarrollar confianza en el Señor. Y creo que cada uno de nosotros, no importa en qué religión o en qué pensamiento social o psicológico o político puedas tú tener, el ser humano siempre desarrolla confianza en algo, tiene el deseo y tiene por naturaleza la necesidad de creer. Sin embargo, el profeta Jeremías extiende este pasaje de bendición y da una base fundamental. Dice que el hombre que confía en Jehová será como un árbol plantado junto a las aguas,
Ya te das cuenta de que un árbol que tiene abundancia de agua puede tener la capacidad de poder sostenerse mejor y crecer mejor y nutrirse mejor, porque sus raíces pueden ir creciendo. Entonces dice, será como un árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces a la corriente. No temerá cuando venga el calor, sino que sus hojas estarán verdes. Y en el año de sequía no se inquietará, ni dejará de dar su fruto. Qué hermoso es observar y ver cómo crecen los árboles. Si hemos tenido esa experiencia de ver cómo un árbol va creciendo, el árbol crece no solamente por los nutrientes de la tierra, sino también por el agua. Cuán importante es el agua. Muchos árboles se secan por falta de agua. Sin embargo, la ilustración que nosotros estamos encontrando es que un hombre, una mujer, cualquiera de nosotros puede echar raíces profundas, puede convertirse en un árbol realmente sólido. Y esto realmente nos lleva a pensar de que Dios es eso lo que quiere hacer. Hombres y mujeres con raíces profundas, con la capacidad de poder desarrollar esa confianza y esa seguridad en el Dios poderoso que nosotros creemos. Y para eso nosotros tenemos que desarrollar una búsqueda personal. La búsqueda personal lo hacemos a través de las Sagradas Escrituras, a través de la palabra de Dios. Lo que su servidor estudia no te va a servir para tu vida personal. Te puede servir para poder encontrar ideas, para poder encontrar reflexiones, el poder desarrollar cierto conocimiento. Pero lo que Dios desea es que nosotros tengamos un desarrollo personal. Y ese desarrollo personal solamente lo logramos yendo a la palabra de Dios, buscando la fuente de la información, esa fuente de conocimiento que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Una fuente donde siempre vamos a encontrar un contenido constante y especial y fresco para nuestra vida. También lo puedes hacer en tu celular. En tu celular ahora puedes bajar aplicaciones, puedes tú tener la oportunidad de poder buscar información que te puede ayudar en tu vida personal. Sin embargo, mis queridos amigos y hermanos, creo que debemos analizar lo que significa Dios para nosotros a través de las Sagradas Escrituras. Y quiero invitarte a que vayas al libro de Salmos. Vamos a leer un pasaje especial donde encontramos dos características de Dios. Dos características que nuestro Señor Jesucristo tenía. Y características que Dios desea que tú también puedas tenerlo. Y vamos a ir a la palabra de Dios en el Salmo 145, 17. Que dice allí: Justo es Jehová en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Miren ustedes, noten aquí estos dos aspectos. Habla acerca de la justicia de Dios, habla acerca de la bondad de Dios. Dice que Dios es justo en todos sus caminos. Es decir, en todo aspecto de la vida del ser humano, Dios quiere obrar justicia, quiere hacer lo que corresponde, lo que es correcto, lo que es bueno para nosotros. Y bondadoso en todas sus obras, es decir, en todo lo que Dios quiere hacer, Dios está caracterizado o está reflejado en la bondad. Y por eso es que nosotros, al conocer de Dios, vamos a ir descubriendo ciertas características que nos llevan a confiar y depositar nuestra confianza en Él. Así es que nuestra búsqueda de Dios lo encontramos a través de la fuente que es las Sagradas Escrituras. Ahora, vayamos un poquito entrando más a este tema para ver cómo, de qué manera podemos nosotros entender que Dios está preocupado en nuestras vidas y quiere darnos a nosotros una vida diferente, con tranquilidad, con la seguridad de que Él está con nosotros. Y en primer lugar, una de las características que nosotros encontramos en nuestro Señor Jesucristo es lo que Él mismo testificó de sí mismo. Pero no solamente porque Él testificó, sino porque Jesucristo
actuaba de esa forma y la gente lo notaba. La confianza que sus seguidores tenían en Jesús era porque les inspiraba lo que él hacía y la forma como él se comportaba. Y vamos a ver una característica. Una de las características de nuestro Señor Jesucristo era la humildad. La humildad no tiene que ver con pobreza, no tiene que ver con aspecto económico. Humildad tiene que ver con carácter, tiene que ver con la forma como tú te presentas y te relacionas con las demás personas. Y en Mateo 11:29 encontramos esa característica de Jesús, nuestro gran maestro, que nos enseña también que nosotros podemos imitar esa característica del Señor Jesús. Él nos dice allí en el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué lindo es meditar en este pasaje de la Biblia, porque el Señor Jesús desea que tú y yo aprendamos la mansedumbre. Aprendamos del Señor Jesús sus formas de vida, sus costumbres, sus prácticas diarias, de tal manera que podamos comprender que Él nos está dando un ejemplo maravilloso de humildad. El Señor Jesús no buscaba el mejor asiento, no buscaba el mayor reconocimiento de parte de la gente. Él trataba de vivir una vida humilde, una vida sencilla, caminaba con sus discípulos, inclusive no estaba preocupado por atesorar propiedades o tener a su nombre ciertas posesiones. En cierta ocasión el Señor Jesús dijo, las zorras tienen sus cuevas, los pájaros tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Señor Jesús estaba preocupado por cumplir la misión, su énfasis estaba enfocado en darnos la salvación y por eso Él vino a este mundo con el único propósito de traernos salvación. Así que la primera característica que nosotros podemos aprender de Jesús es su humildad y su mansedumbre de corazón. Ahora, veamos otra característica. Esta característica tiene que ver con el aspecto intelectual, con el aspecto de la mente y también en la forma como utilizamos el conocimiento que Dios tiene en su palabra y que nos los transmite a cada uno de nosotros a través de la lectura de la Biblia. En Lucas 2:52 se menciona a Jesús y en su crecimiento dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús crecía en sabiduría. Es decir, el crecimiento del Señor Jesucristo era equitativo. En lo físico, en lo mental y espiritual, Él estaba creciendo cada día mientras se desarrollaba. Pero qué hermoso es que el Señor Jesús crecía en estatura, no solamente en relación con su Padre Celestial, sino también con los seres humanos. Saben que una de las cosas que el Señor desea para nosotros es que tengamos sabiduría. Y sabiduría no es conocimiento, sabiduría no es información, sabiduría no es acumulación de datos o información, sino la sabiduría es lo que el Espíritu de Dios pone en nuestra mente y en nuestro corazón para discernir las cosas que debemos hacer y cómo debemos decidir. Sabiduría es hacer lo correcto, lo apropiado en el momento preciso, hacer lo que conviene en el momento oportuno. Por eso en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, ahí dice la palabra del Señor, si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios. Y esa petición de sabiduría, realmente el Señor está dispuesto a entregarte, a darte sabiduría. ¿Por qué? Porque lo único que Él desea es que tú aprendas a ser sabio, como el Señor Jesús. El Señor Jesús crecía en sabiduría, crecía en estatura en la medida que se desarrollaba y crecía también en gracia para con Dios y los hombres. Por lo tanto, esta característica de sabiduría se une a esa característica maravillosa de la humildad, ¿verdad?
pareciera que no podrían ir estas características juntas. ¿Cómo puede ser una persona sabia, una persona humilde? Pero efectivamente, cuando una persona es humilde, está mostrando rasgos de sabiduría. Porque una persona que conoce, que sabe, no necesita estar exponiendo la cantidad de conocimiento o tratando de mostrar los títulos que uno tiene o los estudios universitarios y demostrar al mundo de que soy una persona súper preparada. No, el Señor Jesús dijo que inclusive los menos preparados iban a lograr cosas importantes para el reino de los cielos. Así es que esto nos debe animar a que nosotros vayamos desarrollando esa confianza, ese conocimiento y confiando en ese Dios maravilloso que nos mostró que es humilde, que es sabio, pero también ahora vamos a la tercera característica. Y esa tercera característica tiene que ver con un aspecto que surge en el corazón y en los sentimientos del ser humano. Y aquí vamos a entrar un poquito a ver el aspecto sentimental. Nosotros los seres humanos tenemos emociones. Emociones positivas, emociones negativas, a veces emociones encontradas en momentos en los cuales pasamos por momentos de dificultad, de prueba, la pérdida de un ser querido, una situación catastrófica en la vida, una situación también traumática que a veces puede suceder en el ser humano, y esos episodios de cambio generan emociones y sentimientos en nuestras vidas. Dios nos ha dotado de esas características también para no ser insensibles a las necesidades que suceden o que ocurren a nuestro alrededor. Pero veamos lo que el Señor Jesús nos tiene en Mateo 9:36. Mateo da testimonio del Señor Jesús y miren lo que él dice acerca de eso, describiendo lo que el Señor Jesús había realizado. Y cuando vio a las multitudes, dice que tuvo compasión de ellas, porque estaban acosadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Cuando encontramos nosotros aquí esta imagen, yo me he puesto a pensar de cómo el Señor Jesús en su corazón tenía esa compasión, ese sentimiento de búsqueda, ese sentimiento de querer suplir las necesidades de aquellas personas que ante sus ojos se veían desamparadas, se veían quizás sin esperanza de futuro. Pero el Señor Jesús quería atenderlos. Y por eso el Señor Jesús en muchas de las ocasiones entraba a una aldea y cuando salía de esa aldea, dice que no quedaba un solo enfermo en esa aldea, en ese pueblito. ¿Por qué? Porque la compasión y la misericordia del Señor Jesús hacía que los milagros ocurriesen para liberar a las personas de sus dolencias. Cuando multiplicó los panes y los peces, cuando Él realizaba obras de beneficio a personas que habían sido atrapadas por el enemigo por mucho tiempo, a una mujer que estaba padeciendo por 12 años de una terrible enfermedad, un hombre que estaba cerca del estanque de Betesda por 38 años, hombres y mujeres que habían sufrido la pérdida de un ser amado, el Señor Jesús restauró, devolviéndole la vida. Todo eso lo hizo porque en su corazón había compasión. Y esa característica es la característica del Señor Jesús que nos debe llevar a amar, a imitar. Hemos visto ya esas tres características. Era humilde, era manso, era sabio. Pero también este pasaje nos dice que él era compasivo. Esa compasión que lo caracterizaba. Y por eso nosotros, al ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que aprender a ser seguidores, aprendiendo esas características del Señor Jesús y confiando a aquel que puede guiarnos en cada momento de nuestra vida. Ahora, una característica especial que sin duda es un ejemplo para nosotros, lo encontramos registrado en el libro de Pedro. Pedro también da testimonio. Pedro fue un hombre que fue transformado por el Espíritu de Dios.
fue conmovido por la obra del Señor Jesucristo, por su paciencia, por su misericordia. Le dio la oportunidad de poder él ser confirmado en su apostolado. Y en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 22 él dice lo siguiente acerca de Jesús. Este testimonio es maravilloso. Dice, él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Qué linda característica que encontramos de Jesús en este pasaje bíblico, que el Señor Jesús no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Mas el Señor Jesús pasó por momentos de la tentación en muchos episodios de su vida, empezando en el monte de la tentación después de su bautismo. El mismo Satanás lo tentó, el mismo Satanás quería hacerlo retroceder en su plan de salvar a la humanidad. Sin embargo, el Señor Jesús estaba bien enfocado a la misión de salvar al ser humano. Y a pesar de que hubieron momentos de tentación, aunque hubieron momentos de sufrimiento, momentos en los cuales él quería renunciar a esa humanamente, a esa decisión que él había tomado desde la fundación del mundo, el Señor Jesús se aferró a rescatar al ser humano por amor. Porque no solamente aceptó y decidió caminar ese camino amargo, pero lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Amén. Ese es el ejemplo maravilloso que encontramos en el Señor Jesucristo. Y el ejemplo que nos deja aquí en la palabra de Dios, según lo que dice Pedro, es que no fue hallado engaño en su boca. Así es que el Señor Jesucristo nos muestra con claridad la importancia de poder tener palabras claras, ser realmente genuino en nuestra vida y tener pues la oportunidad de poder nosotros también imitar al Señor Jesús en esta característica. Y finalmente vamos a ver una quinta característica, y esta característica tiene que ver con una vida de comunión, con una vida de relación, con una vida de contacto especial con la eternidad de Dios. Dice en Lucas 5:16, pero él se levantaba, dice, pero él se apartaba a los lugares desérticos o a los desiertos y oraba. En otros pasajes bíblicos dice que el Señor Jesús se levantaba muy de mañana y se iba a los lugares desérticos y allí oraba. El Señor Jesús fue victorioso, fue triunfante ante las tentaciones y el pecado, porque tenía una vida de oración constante, porque su vida de comunión era una vida de comunión especial con el Señor. Así es que si nosotros queremos ser victoriosos así como el Señor Jesús, tenemos que tener una vida de comunión también con Él cada día. No es fácil porque a veces el cansancio nos gana, el sueño nos gana, a veces quizás el desafío de poder levantarnos temprano para estudiar la palabra de Dios se hace muy tedioso, pero sabes, querido amigo, querido hermano, necesitamos pedir la ayuda divina, necesitamos agarrar fortaleza, necesitamos disciplinarnos para poder seguir al Señor Jesús en cada momento de nuestras vidas, porque finalmente el Señor Jesús será quien nos ayude a ser victoriosos. Y para eso también tenemos que apartarnos en un lugar apartado y orar, buscar la ayuda del Señor para nuestras vidas. El Señor Jesús en cierta ocasión llegó a la casa de Zaqueo. Primero había llegado a Jericó. Y el evangelio y el mensaje del Señor Jesús era de salvar no solamente a los judíos, sino también a aquellos que eran considerados personas no deseables, como un cobrador de impuestos como Zaqueo. Sin embargo, el Señor Jesús no solamente llegó a esa ciudad para darle la oportunidad a todos los ciudadanos de Jericó, sino también en especial a Zaqueo, porque ante los ojos de muchos Zaqueo estaba ya perdido. Era un hombre lejos de las posibilidades de la salvación. Pero cuando el Señor Jesús entró a su hogar, entró a su vida, su corazón fue conmovido. Y dice la palabra de Dios ahí en Lucas 19
que él empezó, dice, a devolver a quien le había estafado. Él empezó en esos momentos a ser generoso y a repartir sus fortunas con los más necesitados. Todo lo que había alcanzado no servía ante sus ojos, porque lo que había encontrado ahora era mucho más importante y mucho más valioso que las riquezas que él podía tener. Y por eso, cuando leemos el final de la historia, en Lucas 19:10, relatando Lucas, que describe esta historia, nos dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿por qué no confiar en ese Jesús que lo entregó todo? ¿Por qué no desarrollar nuestra confianza, esa confianza tremenda en Jesús, nuestro Salvador personal? Yo deseo que el Señor te bendiga, mi querido amigo, mi querido hermano. Y deseo que Dios siga obrando en tu vida, en tu corazón, porque estoy seguro que Dios tiene para ti grandes cosas para tu vida. Y yo en estos momentos quiero orar por ti, quiero que Dios pueda bendecirte y quiero que me acompañes en oración al finalizar este estudio. Que Dios siga trabajando en tu corazón, es mi deseo y mi oración. Oremos. Querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, queremos agradecerte por tu amor y misericordia. Queremos suplicarte, Señor, que tú sigas obrando en nuestra vida y en nuestros corazones. Transforma lo que necesitas transformar en nuestros caracteres. Ayúdanos, Señor, a mejorar cada día con tu ayuda, con tu dirección. Y sobre todo te pido también por mis amigos, mis hermanos, para que tú puedas bendecirlos a cada uno de ellos en sus vidas, en sus desafíos familiares, en sus trabajos, en todo aquello que ellos necesitan. Padre amado, acompáñanos en el resto de esta noche. Bendice a cada uno de mis hermanos y amigos presentes y a todos aquellos que escucharán también este mensaje. Gracias por todo, te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, deseo que el Señor te bendiga, que pases una linda noche y que el Señor pueda seguir obrando grandemente en tu corazón. Conmigo será hasta la próxima semana y el próximo sábado también en la iglesia, primeramente Dios así lo permita. Hasta pronto. Bendiciones. Espíritu y
eternamente con ellos. En el aire le recibiremos y así estaremos para siempre con él. El Espíritu y la novia dicen ven, vuelve, vuelve. El Espíritu y la novia dicen ven, el Espíritu y